Bien, hermanos, hoy día vamos a hablar de este personaje muy interesante como uno de los héroes de la fe, y es Sara, como les decía, ¿no? Como título de este mensaje, hermanos, lo he titulado ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y quisiera hacer un poco de introducción e irnos al Génesis. Al hablar de Sara, lógicamente tenemos que ir al pasado, a la historia de Génesis. Y quiero hablar un poco de cómo ella recibe la promesa indirecta y luego directamente de Dios. Ella empieza a recibir una promesa a partir de Dios, pero por intermedio de Abraham. Si vamos a Génesis capítulo 12, el versículo 2 y 4, ahí vemos que Dios se acerca a Abraham y le dice que él salga, y han estudiado seguro en los héroes de la fe a Abraham, que él salga de su tierra, ¿no? De Ur, de los caldeos, y vaya a Canaán. Y ahí le da una promesa que él realmente tendría, de él saldría una nación y que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Cuando Abraham recibe esta promesa, hermanos, él aproximadamente tenía 75 años. Y de seguro que él, al escuchar esta promesa de Dios, un hombre de fe, de seguro que corrió, lo más pronto que hizo fue correr a Saraí en su momento, y decirle: mira, Dios me ha dado una promesa. Nuestro Dios nos ha dado una promesa, y es que de nosotros vamos a tener un hijo, vamos a tener hijos y vamos a tener una nación. Va a salir de nosotros una nación grande. Entonces, Saraí para entonces aproximadamente también era 10 años menor que Abraham. ¿Cuántos años tenía? 65. Una mujer que era estéril, a los 65 años, Dios le dice que va a tener un hijo, y que de ese hijo va a venir una nación, y va a venir naciones de número incontable. Me imagino que Sara habrá tenido un poco de esperanza, de gozo, de alegría, pero también a la vez en su corazón cavilando: ¿será posible que a esta edad de 65 que me dan esta promesa pueda yo tener un hijo? Pero bueno, Abraham lo dice, Dios lo ha dicho, entonces seguro que sí. Y crece en Sara y nace en Sara la expectativa, la esperanza, la alegría, ¿no?, de poder tener un hijo. La realidad, hermanos, es de que Saraí habrá soñado mucho con cuándo llega este hijo, pero empieza a pasar la semana, empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar los años, y no llega el hijo prometido. Y no se cumple la promesa que Dios le ha dado. Luego, para el capítulo 16, versículo 2 y versículo 16, los que están tomando apuntes, nos damos cuenta que ya había pasado 11 años de espera de la primera vez que reciben la promesa a través de Abraham, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, hermanos, Dios hace una promesa, Abraham contento le cuenta a Sara o a Saraí, y luego pasan 11 años y la promesa no se cumple. No sé cómo se sentirían ustedes, 11 años de espera. Y hay que entender que cada día se hacía mayor. Para este tiempo ya tenía sus 76 años, y yo creo que la esperanza para ella era muy, muy lejana. Y dentro de su corazón, Saraí cavilaba y buscaba la solución para que se haga realidad la promesa de Dios. Y un día nace y sale con la idea, para ella muy prometedora, y le dice: mira, Abraham, yo creo que no va a venir por mí, y si viene hijo, creo que va a venir a través de mi sierva. Como ella es nuestra, los siervos eran parte no de sus bienes, le dice: toma mi sierva, pues acuéstate con ella, y ella te va a dar un hijo, y ese hijo va a ser mío, y de esa manera vamos a tener un hijo nuestro. Más o menos yo lo entiendo como que hay que adoptar un hijo, ¿no? Hay que adoptar un hijo. Ahora, Abraham, veo que no vacila mucho, también seguro en su corazón, con tristeza por Saraí y por la situación, acepta y tienen un hijo a los 11 años de espera. Después, la sierva Agar de Abraham tiene un hijo, nace, crece y empieza a tener problemas, que la sierva empieza a rebelarse contra Saraí, ya no la respeta y empieza el problema. Un matrimonio con dos esposas, hermanos, es imposible, ¿no? Y también no está aceptado por el Señor. Con una esposa, nosotros como pecadores a veces no sabemos convivir, qué será con dos, y algunos han tenido 3, 4 en el pasado. Eso es terrible. Entonces empieza el problema y el conflicto entre las mujeres, lógicamente, y para Saraí el problema se agrava. En vez de arreglarse, se hace mucho más difícil. Ahora, nosotros podríamos decir:
Ah, qué pena, ¿no? Saraí que tenga esa solución y que a su esposo lo haga pecar, que se acueste con otra y que tenga hijo. Pero a la vez, hermanos, me da pena y me da mucha tristeza Saraí, porque en el transcurso de sus meses, de sus años, esperando la promesa que no se hace realidad, me imagino que ella habrá sentido desengaño, tristeza, frustración, amargura quizás en su corazón, decepción de que hubo una promesa que no hay cuándo se cumpla y parece que ya no se va a cumplir. Después de esta mala decisión de dar a su sierva y aumentar los problemas para Sara, pasaron luego 13 años más. O sea, 11 más 13, ya estamos en 24 años, ¿no? Pasan 24 años más y vamos a ver, hermanos, que en Génesis capítulo 18, versículos del 9 al 14, solo para que apunten, luego pueden revisar, Génesis 18, a partir del versículo 9 al 14, los ángeles de Dios vuelven a visitar a Abraham. Pero antes de visitar a Abraham, Dios, parece que unos meses o unas semanas atrás, Dios se había presentado nuevamente a Abraham y le dice, mira Abraham, he vuelto con la misma promesa. La promesa es que para que se cumpla vamos a hacer algunos cambios. Tú ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. Y Saraí ya no se va a llamar Saraí, sino se va a llamar Sara. Abraham significa padre exaltado. Abraham significa padre de multitudes. Mira, a partir de hoy le dice Dios, antes del capítulo 18, tu nombre va a ser padre de multitudes. Aunque ya tiene más de 90 años, pero tú eres padre de multitudes. No sé si nos gustaría que nos cambien el nombre en ese contexto. Y a Saraí, que significa mi princesa, Dios le cambia el nombre por Sara, que significa simplemente princesa. Más o menos como Dios diciéndole a Abraham, ¿no? Y a Sara, yo tengo un proyecto mundial con ustedes. Tengo un proyecto mundial y permanente para el futuro. Por eso eres Abraham, padre de multitudes, y Sara ya no es tu princesa, sino es una princesa también de mis planes. Princesa simplemente. También. Entonces, en el capítulo 18, unos meses después, Dios se presenta nuevamente a Abraham. Sara estaba en la cocina, haciendo ahí los quehaceres de la cocina, pero mientras ella está ahí, escuchaba la conversación entre Abraham y los ángeles. Y los ángeles que se habían presentado hablan con Abraham y vuelven a ratificar y vuelven a tocar el tema de la promesa de un hijo. ¿Y recuerdan qué hizo Sara cuando escuchó nuevamente la promesa de tener un hijo? Pues Sara se rió. Fue una sonrisa quizá de frustración, una sonrisa de repente de amargura. ¿Saben por qué, hermanos? Para este tiempo Sara tenía 89 años y Abraham tenía 99 años. Desde que Dios le dio la promesa a los 75, ahora Abraham con 99, prácticamente son 24 años, ¿no? Que había pasado. Y realmente en Sara lo mismo. A sus 65 años le da la promesa y ahora tiene 89 y vuelve a ratificar la promesa. Yo no sé cómo nos sentiríamos nosotros, hermanos, de algo que nos pueda suceder de esta manera. De repente hablaríamos amargamente, de repente confrontaríamos a Dios, de repente le diríamos, estás jugando conmigo, pero la verdad es que Dios se presenta ahora para cumplir sus planes. Ante esta conversación entre Abraham y los ángeles, pues Sara se ríe y muestra una actitud pesimista, agnóstica, es decir, ¿se dará, no se dará? ¿Sí será, no será? ¿Qué será? Porque la verdad, ella ya estaba un poco cansada, de repente abatida con toda esta situación. A pesar, hermanos, hay que tener en cuenta que ella también era estéril. O sea, nunca había podido tener un hijo. Si hubiera tenido más hijos y le dijeran que va a tener un hijo a sus 80 años, quizá lo crea. Pero ella nunca ha tenido un hijo. Era estéril y ahora ya tiene 89 años. ¿Quién puede creer eso, hermanos? ¿Quién puede aceptar y quién puede confiar en un Dios que hace la noche oscura, oscura y oscura y les dice que todo va a ir bien y que la promesa se va a cumplir? No sé, a veces quizá, hermanos, hemos estado esperando de Dios muchas cosas, jóvenes o hermanos mayores. Hemos tenido planes que no se han cumplido, hemos tenido esperanza en el Señor y hemos visto que no se ha logrado y hemos entrado de repente en una depresión o en un desánimo con el Señor. Cuando Sara se ríe, Dios le dice, ¿no? A través de los ángeles, ¿por qué te ríes? Y ella dice, no, no me he reído. Dice, no mientas, te has reído. Y luego lanza Dios un mensaje y una frase poderosa para el corazón de Ana. ¿Y cuál es esa frase? En Génesis capítulo 18, versículo 14 dice, hay para Dios
alguna cosa difícil? Y esa es la frase, hermanos, que va a penetrar en el corazón de Sara. Sí, yo sé, Dios lo sabe, estoy hablando desde el punto de vista de los ángeles. Yo lo sé, Sara, que tú tienes 89 años. Yo sé, Sara, que tu matriz ha sido estéril toda la vida. Pero te pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos y amigos, quizá tienes una vida avanzada sin lograr tus planes y tus proyectos. ¿Sí? Quizá has soñado cuando eras jovencito, adolescente o en tu primera juventud con muchos planes. Y ahora ya has pasado los 50, ya has pasado los 60 o como ya hemos pasado ya o estamos cerca de los 50 y quizá no hemos logrado lo que pensábamos y lo que soñábamos. Y pensamos que ya no va a ser posible, que ya es muy tarde, ya todo pasó y tenemos planes y una visión y un proyecto frustrado, igual que Sara. Quizá nos dedicamos con ella porque tenemos amargura, desengaños o ilusiones rotas. Quizá hemos tenido fracasos en la vida y hemos caminado realmente negativamente pensando que conmigo no se puede. Quizá tenemos matrimonios, hermanos, sin deleite, porque Abraham y Sara, aun cuando había mucho respeto entre ellos, parece que no había mucho deleite. Y espiritualmente, hermanos, quizá tenemos una fe que está envejeciendo sin ver la obra de Dios en nuestra vida. Quizá como Sara a Abraham, acompaña toda la visión de Abraham, acompañamos en la iglesia, somos parte de los grupos, hemos estado congregando en comunión, pero no hemos tenido una fe viva. Yo lo veo a la pobre Sara como una persona religiosa acompañando a un cristiano. Ella acompañando la fe y la visión de Abraham, pero ella no tenía deleite y su fe no era tan firme como la de Abraham. Ella caminó y avanzó porque estaba al lado de Abraham, pero su fe no la veo tan firme y se puede entender, pero a la vez no se puede aceptar. Quizá, hermano, nos identificamos con Sara porque tenemos muchos años en el Señor y somos estériles. Tenemos ya varios años caminando en el Señor y no somos útiles en las cosas de Dios. Quizá hasta ahora, de la edad espiritual que tienes, no has logrado tener la experiencia de conducir a una persona a los pies de Cristo. Si no hemos logrado encaminar en mi vida espiritual a una persona a los pies de Cristo, entonces puedo ser como Sara, estéril en las cosas del Señor, que no hemos producido luz ni hemos dado fruto, hermanos, todavía hasta ahora. ¿Y por qué puede deberse? Bueno, pueden haber muchas formas y motivos, ¿no? Quizá es el temor, quizá es la vergüenza, quizá es la falta de educación, o quizá la autoestima que uno dice, no tengo las capacidades que realmente tienen otros hermanos. Pero yo te vuelvo a preguntar, hermanos, lo que le preguntó Dios a Sara. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Parece que esta pregunta, digo, tocó hondo en el corazón de Sara, porque recién acá vamos a Hebreos 11:11, hermanos, que es el versículo de la mañana. Hebreos 11:11 dice, hermanos, porque por fe también la misma Sara, siendo estéril y muy mayor, recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creo que es otra versión diferente a la de ustedes. Pero miren lo que dice la primera frase. Por fe también la misma Sara. ¿Qué tuvo Sara a sus 89 años cuando Dios le confronta con esta pregunta? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ella examina su corazón, en su temor a Dios, le cree y nace la fe en su corazón. Por fe, la misma Sara, teniendo una matriz estéril y siendo ya muy ancianita, recibió fuerza para concebir. La fe de Sara, hermanos, sí es espectacular. Primero porque se sobrepuso a todos los años de desesperanza, de angustia, de desengaño y quizá de amarguras. Y nuestra fe, hermanos, en esta mañana yo quisiera animarles que nos dé la fuerza para vencer al pecado, para vencer a la frustración, a experiencias amargas en nuestra vida. Primero, hermanos, echemos eso a un costado, pongámoslo a los pies de Dios, pidamos perdón. Y como Sara, hermanos, hay que sobreponernos entregando a Dios toda la desesperanza, la angustia, desengaños, como repito, o amarguras. Segundo, la fe de Sara es espectacular porque se sobrepuso a las leyes de la naturaleza.
una matriz que nunca pudo tener hijos, estéril, y con sus 89 años le creyó a Dios. Y tercero, hermanos, imitemos la fe de Sara, que no fue una fe en su fe, sino fue una fe en la fidelidad de Dios, porque Hebreos 11:11, al final del versículo dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso, ahí está, hermanos. ¿Dónde radica o dónde descansa la fe de Sara? Radica en la fidelidad de la promesa de Dios. Es decir, la fe de Sara estaba puesta en Dios y no en su propia fe. Porque a veces somos muy optimistas, hermanos, muy positivistas y decimos, no, hermano, adelante, decláralo y Dios lo va a hacer, no lo niegues, nunca digas una palabra negativa porque tú lo has dicho, lo has clamado y se va a cumplir. Esa es una fe en tu fe. Hoy por hoy se está hablando de una fe tóxica o un positivismo tóxico, que tienes tanto positivismo y tienes tanta seguridad porque tú lo crees simplemente. Pero no es así, hermanos. Sara nos enseña que la fe debe estar en Dios y en la fidelidad de Dios, porque es de Dios. Y quien hace la obra es Dios. Es mi fe en que confío que Él puede hacerlo en su misericordia. Pero no es fe en mi fe. Y la fe de Sara es espectacular porque aquí dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y qué lindo, hermanos, nosotros tenemos promesas de Dios. Tenemos promesas futuras, tenemos promesas presentes en nuestra vida. Un cristiano no puede andar, hermanos, como una vida miserable espiritualmente hablando, porque ya somos perdonados de los pecados, y para el futuro tenemos esperanza gloriosa, hermanos, y llena de muchas bendiciones espirituales, celestiales. Y a esa esperanza caminamos, por lo tanto, hermanos, yo les animo a seguir confiados en las promesas de nuestro Dios, a seguir esperando en nuestro Dios mismo. Ahora pregunto, hermanos, ¿quieres dejar de ser estéril espiritualmente si hasta ahora no has llevado a nadie a los pies de Cristo? ¿Quieres ser útil en la obra de Dios? ¿Quieres recibir fuerza para obrar? Bueno, hermanos, simplemente créele a Dios. En Génesis 21:1, es algo muy lindo lo que dice ahí en el versículo 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió. El versículo 6 dice, entonces dijo Sara conmigo. Esta ahora ya no es una risa de amargura y desengaño. Esta risa ahora es una risa de gozo, hermanos. Ahora, pero el versículo 1 del capítulo 21 de Génesis comienza con esta linda palabra. Visitó Jehová a Sara. ¿Cuándo comenzó a crecer la fe de Sara? ¿Cuándo comenzó Sara a creerle verdaderamente a Dios? Yo digo, según este capítulo 21:1 de Génesis, es cuando Dios lo visitó. Entonces, hermanos, aquí quiero concluir esta penúltima parte. Todo comenzó para Sara cuando Dios lo visitó. Cuando lo visitó a Abraham y cuando luego lo visitó a Sara. Y hermanos, en nuestra vida nosotros hemos llegado a conocer a Cristo. Y desde el momento que hemos llegado a conocer a Cristo es porque Dios nos ha visitado y nos ha buscado. En Juan capítulo 15, versículo 16, es un versículo para recordarlo. Juan 15:16 dice el Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermano, si Dios te ha visitado y has llegado a conocer a Dios, entonces tu vida cambia. Pero si tú eres parte de una creencia en Dios, pero no has dejado que Dios entre en tu corazón, entonces la visita de Dios no ha sido real. Sara cambió cuando Dios lo visitó y ella creyó. Y por eso Jesús dice, ¿no? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios te ha elegido, hermano y amigo. Y si Él te ha elegido, tu vida tiene que cambiar. Dios cambia, hermanos, el desierto en valle y la muerte en vida, y lo débil lo hace fuerte, porque ese es el Dios que tenemos. Y ahí nomás en Juan 15:16 dice Jesús, y os ha puesto Dios para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Si hemos llegado a conocer a Dios y Él nos ha visitado, nos ha encontrado, entonces, hermanos, nuestra vida cambia, y cambia de verdad. En conclusión, Sara fue una mujer con errores como tú y yo, pero al confiar en Dios alcanzó sus promesas y su tarea en adelante, hermanos, no fue involucrarse con megaproyectos con Abraham o con obras espectaculares,
La obra que hizo Sara fue dedicarse completamente a su hijo, al hijo de la promesa. ¿Y saben cuál fue las consecuencias de haberse dedicado a su hijo? Que Isaac, su hijo, fue el único patriarca que tuvo una sola esposa. Fue un hombre dedicado a su familia y a su esposa. Es interesante, hermanos, lo que podemos hacer dedicándonos a una sola persona en la promesa que Dios nos da. Ahora, como Sara, dediquémonos, hermanos, y más aún en esta pandemia, a testificar el evangelio en el corazón de un necesitado. Seamos, hermanos, no estériles, seamos personas que damos fruto, que nuestra fe produzca fruto y que nuestra fe en Cristo no nos haga estériles por años. Hermanos, yo sé que en estos días hay temor para algunos, hay miedos, hay angustias y hay ansiedades. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros hemos sido llamados para ser la sal y la luz de este mundo. ¿Y qué mejor hacerlo en tiempo de pandemia? Como Sara, no estemos soñando con hacer grandes cosas espectaculares. Dedícate a uno solo. Ella se dedicó a su hijo por la promesa que Dios le dio. Dediquémonos, hermanos, a una sola alma, a testificar, hermanos, de Cristo en estos momentos de crisis, a darles testimonio, hermanos, que hay esperanza. Dedícate solo a uno, acompáñalo a ese uno, un año, o lo que el tiempo que dure la pandemia. Allí está tu teléfono, allí está el necesitado, que aquí esté la misericordia, hay muchos alrededor de ti. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, hermanos? Y esta pregunta quiero dejarlo en tu corazón para la semana y termino. ¿Qué debe cambiar en tu vida tomando como ejemplo a Sara? ¿Qué debe cambiar en tu vida tomando como ejemplo a Sara? Medite esta semana. Si no, lo que estoy hablando solamente ha sido una reflexión que va a pasar en una media hora. En verdad, hermano, ponlo en tu corazón. ¿Qué puede cambiar en tu vida tomando como ejemplo a Sara?